Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Peláez, estudio en la Universidad Tecnológica de Antioquia de la ciudad de Medellín. Estoy en quinto semestre y este es un video para la materia de cálculo vectorial, en la cual les voy a explicar cómo se grafica y cómo se le calcula el área, el volumen y el ángulo de una figura, un paralelepípedo. Entonces, básicamente lo que se hace es calcular cómo se llama este vector. En mi caso yo trabajé con el vector AB, AD y AE. Perdón, calculé con este vértice, con el BA, BC y BF. Entonces, básicamente lo que hice fue generar una figura, un cubo. Un cubo es un tipo de paralelepípedo en el cual todas sus caras son iguales. Entonces lo que hice fue seleccionar esta opción de cubo y elegí dos puntos. Elegí entre -2 y 2 en el eje X. Obviamente, como es un cubo y elegimos la opción para graficar en 3D, este nos generó pues la figura en todos los ejes. Entonces, yo hice los cálculos en Paint para demostrar básicamente mediante cálculos cómo podemos demostrar el área y el volumen de la figura. Entonces lo primero que hice fue calcular cómo era el vector entre los puntos BA. Entonces el punto B sería este vértice, el A sería este vértice. Entonces, ¿qué es lo que hice? Al punto B le resté los puntos de A, así. Entonces tenemos que el punto B era 0,2,0 y el A 0,-2,0. Entonces sería el punto final menos punto inicial. Entonces el punto final dijimos que era A en la esquina. Entonces tenemos que en A tenemos 0 y en B 0. Entonces sería 0 menos el 0 de A menos el 0 de B. Entonces véalo acá. Y tenemos como resultado, después de en puntos final, o sea en la coordenada Y de A, -2 menos 2, o sea que eso daría un resultado negativo, daría -4. Entonces de nuevo, punto final menos punto inicial sería 0 menos 0, nos daría 0 en K. Entonces esta de acá sería de K. Entonces aquí este resultado de acá sería nuestro vector BA, vector de acá, nuestro vector BA. Entonces lo mismo hacemos para el vector BC. De aquí sería B y este sería C. Entonces hacemos lo mismo, punto final que sería C, el punto B. El punto que estamos teniendo de referencia, que sería el vértice, sería el de B. Entonces diario vamos a restar el punto final menos el punto inicial. Entonces aquí de nuevo tenemos el punto B y el punto C. El punto B tenemos 0,2,0, el punto C tenemos -4, 2 y 0. Entonces hacemos punto final menos punto inicial, -4 menos 0, eso nos va a dar -4. Otra vez, ya en Y, -2 menos 2, eso nos va a dar 0. El menos que se dice ahí sería de fórmula, y ya si el punto, por ejemplo este que era -4, está indicado, pues se puede hacer ley de signos en caso tal de que nos aparezca a la hora de restar el punto final menos el inicial. Entonces de nuevo, ya para Z, 0 menos 0 nos va a dar 0. Entonces ya tenemos nuestro vector B a C. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esto nos genere un número y no un vector?
se hace un producto cruz en el cual se ubican los dos vectores uno sobre el otro. Podemos ver que el de acá arriba es el vector BA, en el cual son 0, menos 4 y 0, y en la parte de abajo estaría BC, que sería menos 4, 0 y 0. Entonces, ¿qué se hace? Primero se establece como unos paréntesis, unas rayitas para hacer los diferentes cálculos. Entonces en este nos daría una posición en I, colocamos un menos que es de fórmula, hacemos la operación para calcular el vector en J, y al final se pone un más para calcular la posición en K. Entonces, ¿qué es lo que se hace básicamente? Tú puedes tapar, por ejemplo, nuestro punto en X para poderlo calcular. Entonces lo que se hace es tapar en X y hacer una multiplicación en forma de cruce de X entre las posiciones de J y K. Entonces lo que se hace es multiplicar en X y el resultado de esos dos productos restarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Menos 4 por 0 nos daría 0. Colocamos el menos, que sería de fórmula, y multiplicamos 0 por 0 nos da 0. Hacemos lo mismo ahora para buscar la posición en J. Tapamos en J, multiplicamos en X, mira, multiplicamos en X J y K, y esos dos productos los restamos. Entonces decimos 0 por 0 nos da 0, menos de fórmula, menos 4 por 0 nos da menos 0, pero igual no importa, no hay que hacer ley de signo ni nada, sino que queda así, y a la final eso nos va a dar 0. Entonces ya tenemos nuestra operación en J. Ahora, para hacer nuestra posición en K, tapamos K y decimos 0 por 0, 0. Ahí se me quedó aquí raro. A ver, 0 por 0, 0, menos 4 por 4, 16. 16 nos daría, pues aquí yo lo escribí al revés, en verdad sería 0 aquí adelante, pero no importa. 0 aquí adelante, entonces yo lo arreglo. Sería entonces 0 por 0, 0, menos de fórmula, menos 4, este es el que estamos tapando, menos 4 por menos 4 daría 16 positivo, pero por este menos daría negativo, entonces daría aquí menos 16. ¿Qué hacemos? Pues esos dos 4 son negativos, entonces 4 por 4 16, menos por menos da más, entonces sería positivo, pero como este menos es de fórmula, este 16 nos quedaría negativo. Entonces ya para generar el área, lo que se debe hacer es una magnitud, calcular la magnitud de este vector, 0, menos 0 y más 16. Entonces lo que se hace es que a este producto cruz, al resultado de esto, eso nos va a dar un vector. Entonces a ese vector se le saca la magnitud. ¿La magnitud qué es? Colocar raíz cuadrada y sacarle el cuadrado a cada uno de los puntos de este vector, 0, 0 y 16. Entonces, ¿qué pasa? 0 al cuadrado nos va a dar 0, menos 0 al cuadrado nos va a dar 0, pero 16 al cuadrado nos va a dar un número, permítanme, yo hago el cálculo. Aquí X entonces tenemos que 16 al cuadrado nos va a dar
256 y le sacamos raíz cuadrada a 256, raíz cuadrada de ans, nos va a dar 16. Esto tiene una explicación. Eso quiere decir que nuestra raíz cuadrada la podemos cancelar con este cuadrado y nos va a dar 16, pero entonces eso nos va a dar algo adimensional. Entonces eso lo que nos va a generar es el área de nuestra figura. Entonces tenemos que el área o la base de esta figura es 16, pero como esta figura es un cubo, todas sus caras van a tener la misma medida. Entonces básicamente va a ser como multiplicar para calcular el volumen total. 16 por 4 nos va a dar el volumen total, que es 64, pero entonces vamos a calcularlo también mediante operaciones. Entonces, ¿qué se hace para calcular el volumen? Básicamente ya tenemos la base, entonces sería como base por altura para calcular la figura de este cuadrado, de este cubo. Entonces ya tenemos cómo se llama el vector de BAA, de BAC, pero entonces nos falta el vector de BAF. Este acá sería punto F. Entonces hacemos lo mismo, buscamos el vector que hay entre B y F, restando el punto final menos el punto inicial aquí. Entonces decimos que F tenemos 0,2,4 y B 0,2,0. entonces de nuevo lo restamos. 0 menos 0 da 0, acá, menos 2 menos 2 acá en J nos va a dar 0, y en Z 4 menos 0 nos va a dar 4 menos 0 nos va a dar 4 en K. Entonces ya cuando sabemos que el vector que hay entre los puntos B y F es 0,0,4 en K, entonces lo que hacemos es una operación que se llama el triple producto escalar, que consiste en un producto punto entre un vector y el resultado del producto cruz que hicimos en la base. Entonces sería base por altura, pues así es la fórmula. Esto sería como base por altura, y eso nos iría a generar el área de esta figura. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya consiste, esto sería un producto punto entre el producto cruz que nos dio de BA y BC, este 0, menos 0 más 16 nos genera un vector. Entonces lo escribimos acá, y esto sería un punto indicando este punto de acá, y el vector que calculamos entre BF, que sería la altura, lo colocamos acá, que sería este 0,0,4 en K. Entonces, ¿en qué consiste la multiplicación de estos dos vectores, el producto punto? Es multiplicar posición por posición, y esto nos va a generar algo adimensional. Entonces, ¿qué ocurre? Multiplicamos 0 en I por 0 en I, eso nos va a dar 0. Multiplicamos 0 en J por 0 en J, eso nos va a dar 0. Y multiplicamos 4 en K por 16 en K, y eso nos va a dar un total de 100, perdón, eso nos va a dar un total de 64 si no estoy mal. 16 por 4, sí, entonces eso nos va a dar 64. Eso nos va a dar 64, que es el volumen sería el volumen de nuestra caja. Como le dije ahorita, este 16 lo multiplico por 4. ¿Por qué? Porque yo sé que este es un cubo y va a tener todas sus caras iguales. Entonces, como tiene 4 caras, tan solo lo multiplico esta área que calculamos por 4 y nos va a dar el volumen total. Sería como un pequeño dato, pues una forma de calcularlo. Es importante colocar las unidades para identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como podemos comprobar, esto también lo podemos comprobar en nuestra figura, y es que
gracias a GeoGebra. Este tiene, le podemos presionar acá, está un poquito lento, podemos presionar y generar el área. Entonces el área, presionamos, nos da que es 16, como vimos en nuestro dibujo, nos dio 16. Y el volumen, vamos a ver, entonces tenemos que es 64, pero todavía nos falta calcular el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Le damos entre estos tres puntos que fue los que tuvimos en cuenta, y entonces él automáticamente nos va a generar ¿cómo se dice? Nuestro ángulo comprendido. Bueno, allá aquí generé datos que no necesitaba, bueno, en fin, nos va a decir que es un ángulo de 90 grados. ¿Por qué un ángulo de 90 grados? Porque son ángulos que se forman perfectamente porque es una caja. Entonces, ¿qué pasa? Si trazáramos una línea aquí partiéndola a la mitad, tendríamos que sería 45 grados acá y 45 grados acá. Lo mismo para esto, sería 45 grados acá y 45 grados hacia acá, hacia el eje X, y aquí sería hacia el eje Y. Entonces esto también lo podemos demostrar mediante una fórmula. Entonces, para calcular nuestros ángulos, tenemos una fórmula que sería coseno de teta es igual a un vector cualquiera por otro vector. En nuestro caso sería el vector que haya comprendido entre B y C, perdón, eso sería B y C y B y A. Entonces, lo que nos dice esta fórmula es que si este es nuestro vector BC o BA, debemos colocar debajo a dividir por la magnitud de este número. Entonces tenemos que BA sobre la magnitud de BA, y en este BC sobre la magnitud de BC. Entonces la magnitud, como ya les expliqué, sería la raíz cuadrada de las coordenadas de los puntos de este vector. Entonces BA sería 0, menos 4 y 0, entonces la magnitud tenemos que es 4. Mírenlo acá. Entonces sabemos que este cuadrado se va con esta raíz, perdón, este cuadrado se va con esta raíz, este cuadrado se va con esta raíz. Entonces sería raíz cuadrada, perdón, este también se fue, entonces sería igual a 4. Aquí lo tenemos. Y la magnitud de BC sería lo mismo, como tan solo tenemos esta posición, tenemos 4 en I, entonces sería 4. Lo tenemos. Entonces, aquí por fórmula colocamos las magnitudes de los dos vectores, 4 por 4, entonces eso nos daría 16. Y se hace un producto de punto, aquí como está indicado, entre BA y BC, que sería 0 por menos 4 nos da 0, menos 4 por 0 nos da 0, y menos 0 por 0 en K nos da 0. Entonces a esto lo multiplicamos por coseno a la menos 1. Esto es un despeje muy sencillo. Coseno de teta es igual a esto. Entonces, para calcular el ángulo entre esto, simplemente despejamos teta y pasamos el coseno al otro lado del igual. Entonces, coseno a la menos 1 de esta fracción, de ese fraccionario, nos daría que es igual a 90. ¿Por qué? Yo les muestro. Entonces sería shift coseno de 0 entre 16. Igual eso va a ser como colocar coseno de 0, pero es para que vean que si nos da igual. Cerramos acá y tenemos que es un ángulo de 90 el que tenemos en la figura, como lo verificamos ahorita en GeoGebra, que es un ángulo de 90 grados. Más claro. Entonces ya lo que hay que hacer es calcular
demostrar los cosenos directores. Perdón. Los cosenos directores nos van a indicar en el dibujo las direcciones entre las diferentes posiciones alfa, beta y gamma. Entonces decimos que la fórmula para cosenos directores va a ser por ejemplo, vamos a elegir para trabajar el vector BA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El vector BA va a tener unas posiciones B1, B2 y B3. B1 sería en X o en Y, como lo quieran llamar, entonces sería este. B2, este, y B3, este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las fórmulas para calcular los cosenos directores serían estas para alfa, beta y gamma. Entonces, para alfa sería coseno de alfa por B1, sería igual a B1 sobre la magnitud del vector BA. Entonces B1 decimos que es 0, véanlo acá, y la magnitud del vector BA, como ya lo calculamos acá arriba, el vector BA es 4, entonces la magnitud, dividimos por la magnitud, entonces hay que dividir por el mismo número, por la misma magnitud, sería 4, entonces sería 0 entre 4 para coseno de alfa. Para coseno de beta sería 4, sería menos 4 sobre 4, que sería igual a menos 1, y para coseno de gamma sería 0 entre 4. Entonces tenemos que es lo mismo que hicimos para calcular el ángulo θ que había entre el vértice. Entonces despejamos alfa, sería igual a coseno a la menos 1 de 0. Entonces decimos coseno a la menos 1 de 0, 90 grados. Listo. Hicimos coseno, vamos a hacer este primero, coseno de gamma sería 0 entre 4, es igual a 90 grados. Entonces, coseno de sería beta es igual a coseno a la menos 1 de menos 1. Entonces, coseno a la menos 1 de menos 1 es igual a 180. Entonces es lo que nos demuestran nuestros cosenos directores, que en alfa va a ser 90 grados, en beta 180 y en gamma sería 90 grados. Entonces sería como todo del video de cómo graficar un cubo en GeoGebra.